Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 20 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para este día en materia de bitácora electrónica y de seguimiento de obra pública, BESOP por sus siglas. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Óscar Franca Magallón, especialista en Findes en el área de estudios para el sector público, a quien me permito presentar sucintamente como licenciado en Administración con estudios de posgrado en Recursos Humanos y estudios de posgrado en Habilidades Directivas. Óscar cuenta con una amplia experiencia en funciones relacionadas con las adquisiciones y la obra pública en el gobierno en los diferentes órdenes, gobierno federal, estatal y municipal, en los que se ha desempeñado con cargos directivos. Actualmente dirige su propia firma de consultoría en materia de adquisiciones y obra pública y con un expertise muy amplio en materia docente. Antes de ceder la palabra a Óscar, les invito a que formulen sus preguntas y nos den sus comentarios y sugerencias, pues al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Óscar, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Claro que sí, Emilio, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio y agradecido por la oportunidad de poder colaborar en la noble misión que tiene la Fundación en la formación de gente en temas especializados. ¿Se perdió el audio, Óscar? A ver, ahí. Ya estás. Perfecto. Listo, entonces, en el momento que tú me digas. Ya puedes iniciar, ya está la presentación dispuesta para ti. Ok, muchas gracias. De nuevo, buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a hablar de manera breve, pero muy centrada respecto a lo que es la bitácora electrónica y seguimiento de obra pública. Importante señalar, como lo veremos más adelante en la presentación, esta es una nueva modalidad que sale publicada en Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018, pues para fortalecer y dar un cumplimiento más sucinto a lo descrito por la ley y el reglamento en la materia. Al margen de esto, tendríamos que empezar por establecer cuáles son los elementos normativos, repito, ¿sí?, que tienen que ver con la obligatoriedad. ¿Sí? A grandes rasgos vamos a señalar que el artículo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma y el 122 de su reglamento establecen, primero, que el uso de la bitácora es obligatorio. Si tenemos que definir a la bitácora de una manera muy simple, es un mecanismo de comunicación entre los dos entes obligados en un contrato de obra pública. Por un lado, el residente, servidor público representante de la contratante, y por otro lado, el superintendente, que es el responsable técnico operativo por parte de la contratista. Del mismo modo, al ser un vínculo obligatorio a través de esta bitácora de la que estamos hablando, nos damos a la tarea de señalar que en la misma ley se establece que la elaboración, control y seguimiento de esta bitácora se hará por medios remotos de comunicación electrónica. De ahí es que tanto en la versión actual de SOP, como la conocemos, como en la BO, que fue la versión anterior, esta es ya a través de una plataforma vía internet. Ahora bien, es importante señalar que más allá de estos aspectos legales y reglamentarios que de manera genérica establecemos, también es importante señalar que existe una serie de disposiciones que ya emitió la Secretaría de la Función Pública, y me remito nuevamente a esta fecha del 11 de junio de 2018, que fue para puntualizar el uso de lo que hoy conocemos como BESOP. Sí, esto, como lo decía, es carácter obligatorio y es en la fecha señalada. En el artículo 3º, puntualmente de este lineamiento, es donde nos establece de una manera mucho más detallada los elementos que intervienen y que diferencian a esta bitácora electrónica y de seguimiento de obra pública de aquella que solamente se conocía como bitácora electrónica. Ahora bien, al decir que es
a través de medios electrónicos y señalar que es obligatorio, nos remitimos a lo que nos dice el artículo 122 del reglamento y de manera muy genérica, ¿qué nos dice? Uno, es a través de una plataforma informática, lo cual garantiza que la información ahí vertida no pueda ser alterada. Segundo, que existe una validación a través de un medio de identificación electrónica, como es la firma electrónica avanzada en su momento, hoy conocida como e-firma, consistente en un certificado, en una llave y en una contraseña. Actualmente se utiliza el que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender transacciones del SAT y es la que se ha generalizado a efecto de que es la que nos queda al alcance a la mayor parte de los ciudadanos mexicanos. Ahora bien, un aspecto importante que tenemos que resaltar, considerando que el reglamento de la ley se expidió en 2010 y no ha tenido un solo cambio, son aquellas adecuaciones que se han tenido que hacer a lo que es la bitácora, pero sobre todo cuáles son aquellos mandatos que aún se encuentran vigentes en función de aparecer en la ley reglamentaria. Y el primero es que se puede autorizar que no se utilice una bitácora electrónica, que no se utilice la BESOP. Esto en donde lo encontramos en el artículo 122 del reglamento y nos dice que existen 4 supuestos a través de los cuales un ente contratante puede obviar el uso de la bitácora electrónica y conducirse a través de la bitácora convencional, que es una libreta. El primer caso es que en virtud de que en los sitios donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas que impidan llevar la bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica, dicho de manera simple, que no existe internet o que la conexión sea lo suficientemente inestable como para que esto no pueda suceder en cuanto al registro de la información que ahí se publica. El segundo supuesto es cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, que existe una condición emergente que implique que se le dé prioridad a atender la contingencia que se presentó y esto nos lleve a no contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo los trámites que ante la Secretaría de la Función Pública, particularmente ante la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública, se debe de llevar a cabo para obtener los usuarios y permisos respectivos. Ante una contingencia, reitero, al no tener este tiempo, pues también nos facilita el poder usar la bitácora convencional sin dejar de cumplir lo que la ley señala. El tercer caso de excepción es cuando el uso de la bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública en términos de las leyes en la materia. ¿Esto qué significa? Que si se va a desarrollar una obra en donde la información que se tenga que publicar en la convocatoria, como este mecanismo de comunicación entre la contratante y el contratista, tenga un ingrediente, ¿sí?, de seguridad nacional, pues lógicamente no se lleva una bitácora electrónica que al ser una plataforma que por muy segura que lo sea, no deja de estar a disposición del público en general en la red, se hace a través de la bitácora convencional y esa se mantiene en un lugar reservado para que solamente tengan acceso a aquellas personas involucradas en este devenir de la comunicación, ¿sí? Y por último, ¿sí?, cuando se nos exceptúa del uso de la BESOP, pues cuando las dependientes entidades realicen obra pública o servicios relacionados con ella de manera ocasional. Estamos hablando de entes gubernamentales que ni siquiera tienen un área de obra pública, ¿sí?, al no ser un área sustantiva dentro de sus operaciones. Ahora bien, si bien es cierto, de manera reglamentaria, la información contenida en la bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de la Función Pública o por los órganos internos de control en el ejercicio de sus facultades, en cuanto a inspección, vigilancia y control, es importante señalar que ahora con la BESOP existe un esquema dividido en 3 partes. El primero es la operación.
Quienes operan, lo decíamos en un inicio, residente, superintendente y en caso de que exista una supervisión externa, él también opera. Tenemos un ente de operación administrativa. Este es, pues básicamente la autoridad que de manera local emite los permisos para su utilización. Pero hay una tercera actividad que es fundamental y que es propia de la BESOP, que es la que tiene que ver con el monitoreo. Hoy día, en cualquier momento, se puede consultar en cualquier nivel, ¿sí?, lo que estamos haciendo con la bitácora. Básicamente, lo que diferencia, y estamos viendo en pantalla, lo que era la bitácora anterior, ¿sí?, que es este programa informático diseñado por y para la Secretaría de la Función Pública, que representa un instrumento jurídico, y pongo el énfasis en jurídico, que a través de medios remotos de comunicación electrónica constituye el medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública. ¿Sí? Básicamente es esto, se registran asuntos, eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos. ¿Cuál es la diferencia con el modelo actual? Que el modelo actual ya consiste de dos apartados. Primero, esta bitácora electrónica, que sigue siendo este medio de comunicación a través del cual se mantiene el contacto entre las partes relacionadas de un contrato de obra pública, pero además ya hay una parte de seguimiento al avance físico y financiero. Me explico. Sí. Hoy día, a través del uso de la BESOP, ¿sí?, y dándole cumplimiento además a lo que dice el artículo 14 del reglamento, ¿sí?, se le puede dar, ¿sí?, puntual énfasis a aquello que reportan los entes de gobierno respecto a los avances de la obra, tanto en la parte física como en la parte económica. Todo esto obligados a aquellos entes que ejerzan recurso federal de manera total o parcial. Consecuentemente, estamos hablando de entes federales, estatales o municipales. ¿Sí? La realidad de todo esto es que ahora, ¿sí?, hay una obligación de reportar de manera no inmediata, porque esto es cada mes, pero de los avances que tenga la obra. Esto es fundamental porque sirve como base para visitas de inspección, revisiones o incluso auditorías. Esta es la parte importante de esto, en donde la autoridad pues toma las riendas de los trabajos de obra pública, ¿sí?, porque más allá de tener un apartado de bitácora, ¿sí?, la bitácora electrónica que todos conocemos, en donde constarán las incidencias perfectamente detalladas, porque sobra decir que hoy hay tantas notas como procesos al interior de la ejecución de los trabajos de obra pública. Antes había mucha nota libre donde cada quien reportaba circunstancias indistintamente de la secuencia que hay en el procedimiento de ejecución. Hoy día están todo este procedimiento de ejecución de los trabajos perfectamente definido con cada una de las etapas contenidas en ley y reglamento. Por lo cual, por citar solo un ejemplo, si se tramita el pago a través de la entrega de una estimación, hay una nota con la que se entrega y hay una nota con la que se recibe, en donde nos deja establecidos los plazos legales que deben de correr para que este pago surta efecto o en caso contrario, de la misma manera, se pueda devolver por no contar con algún documento que sustente lo que se pretende cobrar. Este tipo de cosas son las que hoy día nos ayudan a diferenciarlo, además de que para nivel consultor y autoridad, pues facilita la extracción, ¿sí?, y esto apoya la transparencia, al control y sobre todo al seguimiento de la correcta y puntual ejecución de la obra pública, algo que, a decir de la autoridad, se venía adoleciendo
en el modelo anterior, ya que no se tenía este banco de datos para hacer la minería correspondiente y llegar al nivel de detalle, ¿sí?, de cada una de los trabajos de obra que tiene contratado el gobierno. Emilio, es lo que puedo comentar a grandes rasgos, entendiendo que el tiempo es poco. Muchas gracias, Oscar. En efecto, vamos a dar pie a la atención de preguntas que nos hacen algunos de los participantes en este webinario. Voy a iniciar con Sofía. Sofía, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué se entiende por organismos, se entiende que aplica para organismos descentralizados y paraestatales? Sí, muy buena pregunta y nos lleva a hacer una precisión. El artículo primero de la Ley de Obras Públicas, Servicios Relacionados por las mismas, nos denota los alcances. Y los alcances son todos los entes federales, llámense dependencia o entidades, estatales o municipales, ¿sí?, que hagan obra pública con recurso federal. Es decir, cuando el dinero lo da el gobierno federal, ¿sí?, es la aplicación de esta ley y esta ley conlleva la utilización de la bitácora. Pero vamos un poco más allá en la respuesta, si me lo permites, ¿sí? Un organismo descentralizado sigue siendo federal, ¿sí? Una empresa de participación estatal sigue siendo federal. Entonces, en ambos casos, ¿sí?, salvo que estemos hablando de la última reforma de la Ley de Obras Públicas en 2014, en donde nos dice que empresas productivas del Estado, entiéndase Pemex, CFE, quedan al margen del cumplimiento de esta ley y cuentan con su propia modalidad en cuanto a alineamiento. Pero reitero, organismos públicos descentralizados son gobierno federal, ¿sí? Organismos o empresas de participación estatal también son gobierno federal. Esto nos lo dicen dos leyes, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y nos dice también la ley que corresponde a las entidades paraestatales. Gracias, Oscar. Tenemos la participación de Janet. Janet nos pide que abundes en la palabra ocasional, refiriéndose al caso de excepción del uso del BESOP cuando las dependencias y entidades realizan obras de manera ocasional. ¿Podría abundar un poco en el ocasional? Claro que sí, es la fracción cuarta de las excepciones para el uso de la bitácora electrónica y la aprobación para el uso de la bitácora tradicional. Vamos a hablar de un ejemplo. Es un ente que va a hacer una sola obra, va a hacer una adecuación, ¿sí?, a su instalación, pero es todo lo que va a hacer porque la instalación con la que cuentan en términos de obra civil y de servicios que tienen que ver con la misma, pues no lo llevan de manera recurrente como lo puede hacer Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, que construye infraestructura todo el año, todos los años, ¿sí? Aquí estamos hablando de entes entre cuyo objeto no se encuentre la obra pública, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que sean entes de eminencia administrativa y que esto los lleve, ¿sí?, a tener que hacer alguna adecuación derivada de alguna condición, de que se cambiaron de edificio, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere el término ocasional que aparece en el reglamento, en el 122 del reglamento. Gracias, Oscar. Aquí está relacionada con esta pregunta. Tenemos la participación de don Jorge. Don Jorge, buenas tardes, gracias. Nos dice don Jorge, resulté adjudicado, adjudicación directa para realizar una obra. El monto no es grande y me dicen que puede estar exceptuado para el uso del ABSOP. Eso es mentira. La realidad es que las únicas excepciones son las que yo comento y esto es importante señalarlo. La ley es muy clara. Son los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas. No habla de excepción ni por el procedimiento de contratación ni por el monto. Aquí es importante que se siente con el área contratante porque hay una obligación legal. De hecho, por eso, entre lo poco que señalamos, es el fundamento normativo.
ahí nos dice que todos los contratos, ¿sí? Y por eso nos señala cuándo se exceptúa. Todos los contratos de obra y de servicios en materia de obra pública van con bitácora. Okay. Puede que no sea la BESOP, seguro, ¿sí? A lo mejor porque estamos en ese término de que es una obra ocasional, pero de que hay bitácora, hay bitácora. Muchas gracias, Jorge. Perdón, Oscar. Don Jorge nuevamente participa y pregunta. ¿El objetivo del BESOP es más bien es ser auditable ante la Secretaría de Función Pública? Totalmente, yo coincido con esa postura que hicieron una manera de pregunta. No, definitivamente, es aumentar los controles, ¿sí? sobre cómo van evolucionando los contratos de obra pública. Entiendo y coincido que la postura de la autoridad es asumir un control que entiendo no se había tenido. La idea desde 2018 fue esta. Hubo un primer ejercicio de aproximación con la bitácora anterior, con la BEOP, pero no se ha visto de manera tan clara como se ve ahora, en donde, ok, la bitácora es un tema entre dos, auditable sí, pero la parte del avance físico y financiero definitivamente es facultad de la autoridad, porque ahí es donde se va a dar cuenta si se le está dando seguimiento al programa de obra pública, si se está gastando lo que se dijo que se gastó, si hubo circunstancias que atrasaron los trabajos, está muy bien, si hubo una penalización por ello, si hubo un convenio modificatorio, etcétera. Entonces, no, yo coincido que es un tema de control, volverlo auditable por el lado del proceso, volverlo fiscalizable por la parte del recurso, definitivamente, coincido con ello. Muchas gracias, Oscar. Tenemos en este mismo sentido también la participación de Marta. Marta, y a manera de pregunta, nos dice, ¿qué pasa cuando se tienen diferentes contratistas que participan en una misma obra y algunas de las partes de la obra son secuencia de las otras? ¿Cómo se coordinan las cargas de los avances? ¿Y qué pasa ante el retraso de un contratista como fase previa para que otro realice sus funciones? Excelente pregunta. Bien, bueno, sobra decir que nos encontramos en Sicoxa. Estamos, de hecho, en un curso de bitácora electrónica y quiero aprovechar el medio para agradecer su hospitalidad y las facilidades prestadas para poder hacer la transmisión. Y lo traigo a la charla porque justamente hace un momento veíamos eso. De entrada, cada contrato de obra pública lleva su bitácora, ¿vale? Ahí partimos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando derivado del atraso de un contrato nos genera un efecto dominó con otros contratos? Pues es muy simple, ¿sí? O suspendemos los trabajos de obra que se están viendo afectados, en tanto no se regularice la situación que está dando origen a este atraso, ¿sí? Obviamente con la sanción que pudiera tener lugar, pero eso no tiene por qué afectar a aquellos que ya están en condiciones de trabajar. Entonces, lo que se recomienda aquí es que se haga una suspensión, ¿sí? No se está modificando el plazo, solamente se modificará la vigencia. En lugar de empezar el día 1 de marzo, pues espero que empecemos el día 15. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ejemplo claro, vamos a construir una obra civil y resulta que el terreno, pues hay que deshiervarlo, y hay que apisonarlo para que quede parejito, para que pueda entrar la empresa de obra civil. Bueno, quien tenía que hacer esa limpieza no lo ha hecho. Por ende, yo tengo que aplazar el inicio de la obra civil en tanto no regularice el atraso anterior, ¿sí? Cada uno lleva su bitácora, cada uno se toman las medidas individuales, pero sí separar, ¿sí? Que si existe una dependencia de un contrato con respecto al otro, pues hay que tratarlos por separado. Los contratos que están viendo afectados se tendrán que suspender de manera temporal, en tanto no se regulariza aquel que está dando origen a los atrasos. Muy bien. Oscar, antes de finalizar esta transmisión, debo recordarles a todos los participantes que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios y el jueves 27 de febrero a las 18 horas abordaremos el tema el nuevo marco COSO antifraude. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 25 minutos del día 20 de febrero.
Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Óscar, muchas gracias y a todos hasta luego. Al contrario, gracias, Emilio. Buena tarde.